clase se puede grabar? Disculpe que lo interrumpa. Mirá, están grabándola. Ah, ahora sí, recién empezaron. Gracias. Sí, 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 no Muy tengo amable, problema, no me gracias. gusta. Yo amo la comunicación personal, pero esto es lo que hay por ahora y parece que se va a extender. Pero bueno, a ver, y me gusta generalmente decirles qué tema voy a tratar con anticipación, a ver si en la medida de sus posibilidades ustedes pueden ir leyendo algo. Hoy voy a hablar del artículo 119, cuarto y quinto párrafo, y voy a hablar también del artículo 120. Y la clase que viene, yo voy a hablar sobre corrupción, rapto y grooming. ¿Está? Son esas tres figuras, o sea que lo que le voy a pedir en la medida de sus posibilidades y de la cantidad de materias que estén cursando, que al menos algo lean, porque después, si no me equivoco, yo siempre soy portador de malas noticias, pero ya creo que las deben tener. Si no me equivoco, el parcial es el 19 de octubre. Quiere decir que demasiado tiempo no hay. Y sé que andaban con un tema que ya se los deben haber aclarado, que mi compañero de cátedra, el doctor Osvaldo Cruz, le andaban preguntando hasta qué boliche ingresaba y demás. Eso creo que ya lo subsanaron. ¿No es cierto? Bien. Bueno, ustedes, o sea, la plataforma fáctica sobre la que vamos a trabajar en la primer parte, Connie, ¿qué tal? Buenas tardes. Es sobre las formas de agravación que tiene el artículo 119 en sus tres versiones que ustedes ya vieron con la doctora Gallardo, si no me equivoco, que es la figura básica, el abuso sexual simple, después vamos a ver el abuso sexual gravemente ultrajante, y el 119, tercer párrafo, que es el delito comúnmente denominado de violación, o mediante acceso carnal, o situación análoga, que es con la nueva reforma que se ha introducido en el año 2017. O sea que nosotros ahora lo que vamos a ver es cómo, a partir del cuarto párrafo y quinto párrafo, se agravan las figuras básicas. Ustedes van a ver que el cuarto párrafo del artículo 119 contempla circunstancias que, se agregan como agravaciones de los tipos penales de sometimiento sexual gravemente ultrajante, que es el artículo 119, segundo párrafo, y el abuso sexual con acceso carnal o actos análogos del artículo 119, tercer párrafo. ¿Qué es lo que hacen las agravantes? Aumentan la criminalidad de cada una de estas figuras. Otro tanto hace el quinto párrafo, pero ya respecto de la figura básica del abuso sexual simple contenida en el primer párrafo del artículo 119. Si nosotros tuviéramos que caracterizar de forma genérica qué son las agravantes, más de uno podría levantar la mano y decírmelo, porque esto ya lo cursaron y lo vieron en parte general. Y la gran mayoría, por lo que veo en la primera página, la ha cursado conmigo. O sea que lo deben haber visto. ¿Pueden decírmelo? No, no tienen ganas. Yo para empezar a romper el hielo. Dale, Josefina. Son Sin miedo. circunstancias que agravan la pena. En ese. O sea, Sí. Está bien, que agravan la pena, pero si uno tuviera que buscar desde el punto de vista normativo la definición, está bien lo que vos decís, pero podríamos decir que en realidad las agravantes son elementos que lo que hacen en realidad es aumentar el injusto del hecho. ¿Está? Esa sería técnicamente la definición de un agravante. A su vez vamos a tener presente, perdón, yo no se los dije, como agravante vamos a tomar el artículo 124, que es la resultante muerte cuando se dan alguna de las conductas previstas en el 119. Podríamos agrupar de forma genérica las distintas agravantes contenidas en el cuarto y quinto párrafo
según tiendan a la producción de determinados resultados, ejemplo, el artículo 124, al vínculo que existe entre el autor y la víctima, a la concurrencia de ciertas circunstancias objetivas que importan en el hecho, o también a la calidad del autor. ¿Estamos? Esa sería una descripción genérica del todo contenido de las agravantes que vamos a ver en el día de la fecha. Vamos a la primera. Agravante de la figura básica contenida en el quinto párrafo es cuando se produjera un grave daño en la salud física o mental de la víctima. La agravante del inciso A, a ver, no les voy a leer el quinto y cuarto párrafo porque para ir avanzando no los quiero llevar mucho tiempo. A mí me parece que más de una hora y pico por esto, en este tipo de situaciones, no voy a tener... ¿Qué artículo es? Me pregunta Bruno. Bruno, es el 119, cuarto y quinto párrafo. Bien. Habíamos hablado del inciso A. Estamos hablando de que se produzca un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Es un delito cuyo fundamento de agravación tiende a el resultado ocasionado o producido. El legislador reprime una consecuencia de la figura básica con una pena, podríamos decir, más agravada, por considerar o tiene como fundamento la creación de un riesgo por la conducta típica teniendo en cuenta el delito base. ¿Se entiende? El grave daño, aquí, o en esta agravante, no surge como la realización de un específico peligro que pretende prevenir el precepto infringido, sino como el resultado que no está cubierto por el fin de protección de la norma. El daño a que se refiere o alude la agravante debe producirse en el funcionamiento del organismo de la víctima o en su psiquis, porque me está hablando de un grave daño físico y o mental. Debe tratarse de un trauma corriente que provoca en el sujeto pasivo toda conducta abusiva y que lastima su integridad psicosexual. Pues, de no darse esta situación de grave daño en la salud física o mental de la víctima, no estaría dada la agravante. Hola Adriana, ¿cómo está? Perdón, una consulta. Sí. Qué gusto tener clase con usted de nuevo. Para mí es un gusto tenerla como alumna. ¿Con quién estoy hablando? Perdón. Con Cielo. Acá. Cielo, dale. Veo acá la fotito. El grave daño a la salud mental. O sea, pueden ser a larguísimo plazo. Sí, sí. ¿Cómo se determina? O sea, más allá de que supongo que un psicólogo y un psiquiatra lo determinen, o sea, puede haber conductas o ciertas cosas que se pueden dar a largo plazo. Pongámonos de acuerdo en algo. Ya lo deben haber visto con la doctora Castro. Creo que daba Natalia con él. No, Alexandra, perdón, con Alexandra. Sobre todo en esta materia, el daño psíquico siempre se va a producir. Claro, por eso. Siempre. O sea, dudo que en una violación no haya daño psíquico. No. Mira, yo hace años que trabajo en la justicia y trabajé durante muchos años en mayores y hace un tiempo estoy trabajando en justicia de menores. Si hay un lugar donde se verifica concreta y directamente un daño psíquico, es en los delitos de índole sexual.
sobre todo para el sujeto pasivo. Nunca su psiquis va a quedar de la misma forma. Lleva años de tratamiento poder recomponer de alguna forma estas circunstancias. ¿Está? Por consiguiente, claro, por eso pregunto, digamos, no está, por eso me encanta la pregunta. Y por ahí me voy, y como siempre digo que hablo 45 minutos y termino hablando, ya se ríe, termino hablando más. Porque, o sea, lo físico es evidente. Exacto, pero fíjate vos, ¿qué te requiere el tipo penal? Juliana se ríe porque sabe que termino hablando de más. Sí, perdón, soy así. O sea, les va a costar llevarme preso, me van a tener que escuchar previamente. A ver, ¿qué te está pidiendo la figura como fuente de agravación? Que sea un grave daño. Exactamente, te está pidiendo, ¿cuál es la nota distintiva que te quiere hacer ver? La figura básica ya contempla un daño. Ahora, este daño debe importar una mayor entidad podemos decir, mayor entidad quiere decir mayor gravedad. Hay casos en los cuales el sujeto pasivo, a raíz de un ataque de esta índole, pierde algún sentido, por ejemplo la palabra. ¿Está? Ello te hace dar o da cuenta de la entidad que debe revestir esta situación para quedar atrapada por la agravante. ¿Se entiende? Sí. Pero tendría, Roberto, estas situaciones se verifican por, ¿cómo se llama? Se verifican por pericia. Claro, ahí le iba a preguntar eso exactamente, si para este agravante que prevé una pena aún mayor de 8 años, creo que a 20. De 8 a 20 años. De 8 a 20 años, si no me equivoco. Juan, tenés razón. Tiene que ser una situación concreta, específica, la del daño mental, tiene que estar probado por perito, digamos, tiene que ser una circunstancia, no como usted habla de la generalidad, que ya tiene arraigado el abuso sexual, la violación. Exactamente. Requiere esta situación una entidad, si se quiere, independiente al daño que se ocasiona a raíz de la acción. ¿Está? Por eso agrava la figura básica. A ver, desde el punto de vista jurídico, vieron que no les hice, si yo les pidiera, pues siempre lo hago, pero como me tocó hablar después de 15 o 20 días de la cursada, no le digo lo que tendrían que repasar de la parte general, para no cansarlo, no lo voy a hacer. ¿Está? Pero desde el punto de vista, perdón, no lo voy a hacer y lo estoy haciendo ahora, me estoy dando cuenta, desde el punto de vista de la clasificación de los tipos penales, podríamos establecer a este agravante como un tipo penal pluriofensivo. Está habida cuenta que, además de la integridad sexual, protege la incolumnidad psicofísica del sujeto pasivo. O sea que es un agravante que tiene en cuenta una tipicidad pluriofensiva. Vuelvo a decir, hablo de grave daño en la salud. Y ustedes, esto, les pido por favor, si se lo llegan a preguntar, que no lo referencien automática y directamente con las lesiones previstas en el artículo 90 y 91, que sería una remisión concreta y directa. Bueno, entonces deben ser lesiones graves o gravísimas las que especifica nuestro Código Penal en el artículo 90 y 91. No. Las lesiones o el grave daño en la salud debe tratarse en realidad de un importante perjuicio, aunque no se encuentre estas situaciones comprendidas en las figuras descritas en el artículo 90 y 91. A ver, que quede claro, el grave daño tiene que tener una concatenación, si quieren decirlo de otra manera. El grave daño debe resultar del abuso sexual. Es el que deriva directamente de la conducta típica desplegada por el sujeto activo. Aún de la violencia ejercida por el autor para realizarla, quedando excluida toda aquella que se produce como consecuencia de la energía física distinta de la propia determinada o destinada al acometimiento del abuso sexual violento, que se ejerce ¿cuándo se ejerce esta situación? Cuando la voluntad de la víctima,
para mi gusto siempre hablo de sujeto pasivo, ya ha sido establecida. También desde el punto de vista general podríamos decir que se trata de una figura calificada por el resultado, porque lo que agrava la figura es el resultado ocasionado en el cuerpo del sujeto pasivo, de la víctima. Es necesario que ese grave daño en la salud, ya sea física o mental, no forme, y esto tómenlo en cuenta, parte del dolo del autor. Si ya forma parte del dolo del autor, no solo el querer llevar una conducta contra, digamos, la libertad sexual de una persona, sino que además quiero hacerle daño, ya hablaríamos, ya no estaríamos acá como fundamento del agravante, sino ya acá habría una situación de co-concursalidad, podríamos establecer, y ya nos tendríamos que desplazar a la parte general del artículo 55. ¿Me siguen? Perdón, si alguien... perdón. Yo a las preguntas, María, te contesto lo que estás preguntando aquí. Yo a ustedes cuando hablan los escucho bien. Por ahora no he tenido ningún problema. Para mi gusto están interviniendo un poco, pero bueno. Vamos, es la primera y tienen que romper el hielo. Bien, ¿alguna situación con esta cuestión en particular? Sí, quisiera hacer tengo una pequeña duda. El artículo A ver, 90, Pascual. sí, el artículo 91. 90 y 91, sí. Estamos 91. hablando, 91, lesiones gravísimas. Estamos hablando de una lesión grave. La pena, No, gravísima, la del 91 es gravísima. Gravísima. La 90 es grave. Es de 3 a 10 años. Sí, señor. En el supuesto que estamos hablando del 119, la pena Sí. sea de 8 a 20 años. Hay una Sí, diferencia señor. muy sensible en la pena para una lesión que sería parecida, porque... No, pero perdón. No. Una cosa es que, pero claro, y por eso hablo de que es un delito agravado por el resultado. ¿Está? Pero la Usted lesión... en el artículo 100... La lesión del 91, acá dice una enfermedad mental corporal permanente, incurable. Sí, O sea, es muy grave. sí, Es probable, gravísimo. sí. Igual Pero sería... es que- pero- Claro, pero en el otro es el agravamiento por haber violado a una persona. No, yo estoy de acuerdo, pero Bien, acá ese es el fundamento, bien, hablan de sí, hasta 20 años. y Perdón, acá suena dice feo que diga, perdóneme, Pascual, diferencia. ahora me estoy dando cuenta, perdón, y esto, los que me conocen saben que soy de hablar, ¿no? Digo lo que me pasa en el momento. Está bien. Qué feo suena, bien cielo, que parecería ser que le estuviera hablando a una persona de mi cotidiano en mi casa, pero es el nombre de la Perdón, sí. alumna. No, está todo Perdón. bien. También me parece feo hablar por ese apellido, me suena cuando me llamaban a mí, que casi me señalaban con un puntero. Bueno, Pascual, a ver, para que quede claro tu pregunta, no está mal tu pregunta, pero vos fijate que el artículo 90 y 91 tenés que partir del razonamiento que estás en un bien jurídico distinto o diferente. Aquí, el bien jurídico protegido, después nos podremos de acuerdo si hay un bien jurídico, uno para todo el título, o hay bienes jurídicos diferentes para situaciones que se encuadran de manera diferente. Me pongo y tengo esa postura en particular, toda vez que no es el mismo bien jurídico, por ejemplo, de los tipos penales que me van a tocar hablar a mí, no es el mismo bien jurídico en las problemáticas del artículo 119, abuso sexual simple, gravemente ultrajante o el comúnmente denominado violación, que en el delito de corrupción. Los bienes jurídicos, si bien se trata en común una problemática de la sexualidad, no es el mismo bien jurídico. Con esto me sirve a mí decirle que el bien jurídico protegido en las figuras del artículo 90 y 91 es la integridad física de una persona, y aquí estamos hablando de bien jurídico, la sexualidad de una persona. Y la agravante tiene que ver en que se da una situación de grave daño en la salud psicofísica, puede ser física y o psíquica. Y creo haber lo dicho, si no se los menciono o lo reitero, que no es necesario que ese grave daño se traduzca
en las lesiones previstas en el artículo 90 y 91. Pueden ser menores o pueden ser, casi ya no hablamos de mayores que las del artículo 91, sobre todo en el caso de lesiones. Podemos, ¿está bien? ¿Me entendió o le surge alguna duda? No, correcto, sí, está claro, son bienes protegidos. Jurídicos diferentes, y uno está sustentado como agravante de una previsión de figuras, que son las del 119, primero, segundo y tercer párrafo. ¿Está? Si se dan en conjunto, sería un concurso de delitos, las lesiones. A ver. Claro, no, si se dan con concurso por ejemplo, si se dan de forma separada, son concursos que no tienen que ver con el hecho, suponte, a ver, es un caso que lo traigo para la parte del 124, pero lo podemos empezar a tratar acá para ver la problemática. Vamos a suponer que una persona es atacada por otra y en algunas de las figuras, estamos tratando las del quinto párrafo, sobre la plataforma fáctica del segundo o tercer párrafo del 119, ¿no? Y consuma su accionar. El sujeto pasivo logra salirse de la situación y escapando de esa situación, trastabilla, se golpea la cabeza y se le provoca una ACV. ¿Está? Yo no le puedo imputar esa circunstancia, si se quiere, fortuita, al sujeto activo. Sí le voy a imputar la comisión del delito que estableció y consumó. Lo mismo serviría el caso si a una consecuencia fortuita se ocasiona la muerte del sujeto pasivo. No entraría tampoco en la agravante del 124. ¿Está? Lo que pasa es que no puede ser concurso porque, o sea, las lesiones prevén su subsidiariedad respecto de otros tipos. Está bien, sobre todo la del artículo 100. Exactamente, bien Florencia. Lo que sí, las lesiones que quedan subsumidas por este principio genérico de concursalidad, por el principio de subsunción, sobre todo que el artículo 89 es un artículo específicamente subsidiario. Fíjense cómo da la válvula de subsidiariedad al fin del tipo penal, si no estableciera otro delito con pena mayor. Está, por ejemplo, las lesiones que se producen en el cuerpo del sujeto pasivo, provocadas por el sujeto activo tendiente a la consumación de alguno de las figuras previstas en el tipo del 119, quedan subsumidas por la figura del artículo 119. Profe, pero una consulta. ¿Roque? ¿Dónde estoy? Di la primera agravante, si sigo así, nos quedamos hasta las 10 de la noche. Bueno, no, seguí. No, dale, no, me viene. No, dale, ya está, y ahora me voy a quedar con la duda. No, lo hacía al final. Porque, dale. ¿Qué pasa en el caso de que para agarrar a esa persona y abusar sexualmente de ella, le provoca lesiones? ¿No puede haber un concurso ahí si hay dos acciones diferentes? Por ejemplo, suponte para agarrar... Depende de qué tipo sean las lesiones. ¿Tá? Yo te dije que las que quedan subsumidas son las del 89, por el principio de subsidiariedad. ¿Está? Pero las del 90, ahora, por ejemplo. No, las del 90 no, ahí podríamos hablar de un problema de concursalidad, obvio. Perfecto. ¿Está? Pero no es, profe, un concurso aparente de leyes en ese caso, por un principio, digamos, de especialidad, de subsunción, o todos los 4 principios del concurso aparente. Sí, a ver, pero dame en la situación de hecho. No, porque bueno, en el hecho de que cuando el resultado final es el abuso con graves lesiones, el inciso del párrafo cuarto del 119, ya está incluida, digamos, la lesión gravemente gravísima o grave, está incluida dentro de esa acción, porque ese resultado final, dentro de la acción, digamos, yo la lesiono antes, después la termino abusando, ya está como todo incluido, en mi opinión, dentro del paquete. Pues si no hay un concurso raro ahí en el medio. Pero perdón, yo lo que dije es que no necesariamente tienen que ser de la entidad del artículo 90 y 91. Pueden ser de la entidad y quedar atrapadas por la agravante, va de suyo. Eso lo di por entendido, ¿cómo no, Juan? Ah, bueno, perfecto, genial. No, lo que te quiero decir es que lo que eviten ustedes al momento de
plantearse la situación de hecho y verla, es de, me habla de lesión grave en el cuerpo o en la salud mental, son las del 90 y el 91. No son las del 90. ¿Pueden serlo? Sí, pero va a haber casos en que no. ¿Se entiende? Bien, sigamos con la segunda. Vamos. Cometido por, esta es más sencilla, calculo, a los fines del entendimiento, cometida por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto, hago esta salvedad, reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. Está la agravante, esta es la agravante que contempla el inciso B. Exige determinadas características particulares en el sujeto activo. Ese es el fundamento del agravante. Lo repito, exige determinadas características particulares en el sujeto activo. Por consiguiente, si yo afirmo esto, estoy también desechando de plano que se trate de un delito especial propio. No es un delito especial propio cuyo fundamento tiene que ver la calidad de una persona. El ejemplo del cohecho, que tiene que ser un funcionario público que ejerza la jurisdiccionalidad. No, acá la agravante tiene en cuenta las características personales que tiene el sujeto activo y que lo encuentran en una situación de proximidad con el sujeto pasivo. Podríamos decir que no es un delito especial propio, y de la misma forma que digo, no es un delito especial propio, la víctima para este tipo de delitos es un sujeto pasivo calificado. ¿Por qué? Porque es lo que me ayuda a mí a conectar la relación existente entre autor y víctima. ¿Cuál es el fundamento de esta agravante? Podríamos decir que la mayor criminalidad del hecho tiene en cuenta en el quebrantamiento por parte del autor de los deberes, y esto presten atención, de los deberes de protección sexual que surgen del parentesco. Ese es el fundamento teleológico sistemático del agravante. Él quebranta las expectativas que tiene la sociedad de ser, debido a este parentesco, este deber de protección que debe tener, ¿sí? ¿Un deber de cuidado? Sí. Yo más que de cuidado hablo de un deber de protección. ¿Que lo podemos traslucir en eso se puede denominar deber de cuidado? Sí. A ver, para un funcionalista sistémico radical, para Iacos va a decir que los sujetos activos en estos delitos en particular, lo que hacen es defraudar las expectativas normativas que ha colocado el legislador en estas personas. A ver, a los fines de establecer el parentesco, vieron que habla de ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano. Estamos hablando de, desde el punto de vista de la clasificación de los tipos penales, de elementos normativos. Porque yo ¿dónde voy a tener que buscar para certificar ese grado de parentesco? Me voy a tener que ir al Código Civil. El Código Civil va a ser quien me va a determinar cuándo se es ascendiente de alguien, cuándo se es descendiente, cuándo se es hermano, cuándo se es tutor, cuándo se es curador. También es un elemento normativo del tipo cuando me habla ministro de algún culto reconocido o no. ¿Está? O sea, se zanja toda esa... En el caso de hermanastro, padrastro, sí, abuelastro, ¿también se lo incluye en este inciso?
nos tendríamos que poner de acuerdo que es padrastro. Sería bueno, digamos. el esposo de la madre, digamos... sí, o pareja de la madre conviviente. Sí, pero ahí lo sacás por otra situación. Lo podés por la situación de convivencia. En el caso que exista convivencia. Bien. ¿Está? Sí. Bueno, también habla en la parte final del agravante, menciona al encargado de la educación o de la guarda. Es podríamos definir lo que es aquella persona que se encarga del cuidado por delegación del titular o por cualquier situación de hecho. La jurisprudencia ha establecido respecto del encargado o por cualquier situación de hecho que no es la mera y simple cuídame al chico o cuídame al niño o a la niña, 2 minutos que tengo que ir a ver al médico, tengo que ir a comprar algo a algún lugar determinado. No, no, debe tratarse de una situación de hecho más o menos habitual, es lo que ha establecido la jurisprudencia. Perdón, que se entienda, para que se dé el agravante, yo estoy aquí hablando pura y exclusivamente de agravantes de las situaciones o tipos básicos. Bien. Obviamente, respecto de estas agravantes, por ejemplo, en esta situación en particular, el tipo subjetivo es eminentemente doloso y requiere que el sujeto activo conozca las relaciones que lo vinculan con el sujeto pasivo. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Niñero o niñera? Sí, Lucas, obviamente entra dentro. Cuando es una situación habitual, ¿está? Si es, vuelvo a decir, por esto tenía que ver con esta situación de si no es algo habitual no se da el agravante. Cometido por 2 o más personas o con armas. Lo mismo, no, yo estoy, perdón. A los fines tanto para las agravantes como para los tipos penales, sobre todo por los delitos contra la propiedad, me estoy acordando, algunas situaciones que tengan que ver con funcionarios públicos y demás, préstenle muchísima atención a las partículas disyuntivas o conjuntivas que pueden tener los tipos penales o las agravantes. Fíjense que aquí, cuando hablo cometido por 2 o más personas, o con armas. Aquí me está hablando de una partícula disyuntiva que establece una coma. O sea, son 2 agravantes dentro de la misma. 2 o más personas, o con armas. ¿Está? Bien. Digamos que en este caso el fundamento del agravante es la situación... Sí, dale. No, ay, perdón, se me activó el micrófono. Está todo bien. La indefensión de la víctima, digo, ¿no? Sí, algunos autores, cosa que me parece también que se podría empezar a ver de esta manera, es la asignación de mayores posibilidades de éxito que tiene la comisión en este tipo de delitos cuando intervienen más de una persona. Hay más grado de probabilidad de éxito. Obviamente, esto coloca también a la víctima en una situación de indefensión. Hablamos, si se quiere, desde el punto de vista genérico, podemos hablar de que es un caso de tipo penal de plurisubjetivo o de conducta convergente. A ver, cuando hablo de cometido por 2 o más personas, no estoy hablando de que en realidad se realice mediante el concurso de 2 o más personas. Basta que por lo menos, aunque más no sea, sean 2 los sujetos que intervienen como coautores. ¿Está? Aun cuando no realicen, y esto presten la atención, aun cuando ambos no realicen la acción sexualmente abusiva. Tengan en cuenta que la coautoría no se da, por ejemplo, puede ser homogénea o heterogénea. ¿Está?
No es necesario, sobre todo en este tipo de delitos, que ambos realicen la conducta descrita como prohibida. Puede uno abusar de una persona sexual y otra, al retenerla e impedir la resistencia lógica que puede, y en esto de lógica ya lo vieron, calculo que deben haber hablado bastante con mi compañera de cátedra, no es necesario que se dé la resistencia para que exista este tipo de conductas, porque el legislador no puede presuponer cómo uno va a reaccionar ante ser víctima de este tipo de delitos, ni de cualquiera, pero puede haber coautoría heterogénea, y en estos casos es más que cierto. ¿Bien? Bueno, eso es cuando me habla de concurrencia de 2 o más personas. La otra agravante me habla de armas. El fundamento del agravante tiene que ver con el aumento de la violencia por parte del sujeto activo sobre el sujeto pasivo y la creación de un peligro adicional para la víctima que se da en este caso y en estas situaciones. Y ya lo deben haber visto, o lo van a ver más adelante, que esto puede ser tanto de armas propias como armas impropias. Bien. Cometido por personal, otra de las agravantes es cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, y recalco lo que dice específicamente la norma que prevé la agravación de las conductas básicas contenidas en el 119, esto debe darse en ocasión de sus funciones. O sea, cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión, si quieren agregarle un dato óntico, en ocasión del ejercicio de sus funciones. Es otro tipo, no es un delito especial propio, sino es un tipo especial impropio. El fundamento reside en que estos sujetos, o en el caso de los sujetos activos que revisten esta calidad, omiten el cumplimiento específico que les ha otorgado el Estado de otorgar, siendo tautológicos, mayor seguridad y protección a los individuos. No hay ninguna fuerzas policiales, todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. En cuanto a las fuerzas de seguridad, porque no las tenemos tan a mano y de forma característica, estamos hablando en realidad de gendarmería, prefectura, policía de seguridad aeroportuaria. A eso se habla o se refiere cuando hablamos de fuerzas de seguridad. Y vuelvo a decir que debe darse en ocasión de sus funciones. Es cuando se encontraban cumpliendo algún acto o algún procedimiento, podríamos decir. Ese es el fundamento y debe darse. Lucas, no. Lucas me pregunta concretamente, ¿no entra en este supuesto seguridad privada? No. La jurisprudencia ha tomado algún... Yo, doctor, perdón, que le hacía la pregunta. Está bien. No tengo problema. Lo que pasa que, perdónenme, no soy nativo digital, entonces me cuesta mirar la pantalla, mirarlos a ustedes, tratar de dar y mirar el chat. Se me complica bastante. Yo para no cortarlo a usted no quería. No, dale. No pueden, me contesta. Pero yo el ejemplo que se me vino a la mente, por ahí, algún, no sé, padre que contrata una fuerza una seguridad privada para su hija, para que la traslade a diferentes lugares y demás, y en esa función cometen el delito de abuso sexual. Entonces ahí estaría... ¿Cómo lo harías ahí? ¿Vos qué lo buscarías como un problema de... yo digo... Es un lindo ejemplo, porque la pregunta, y como ya lo vimos, es de las agravantes que vimos. ¿La encuadrarías en esta agravante o en otra de las que ya vimos? En la B. ¿Sabés por qué? No, la B no sé, no me parece la B a mí. Encargado de la guarda seguridad. De la guarda. ¿Ves?
Pero ¿por qué no se da? Porque específicamente, fíjate que el fundamento de agravación es que es una persona que reviste una calidad o cualidad especial. Me está hablando de fuerza policial o de seguridad. Y de seguridad, por eso me tomé el trabajo de decirte, mirá, de seguridad estamos hablando. Prefectura, policía aeroportuaria, gendarmería y demás. La jurisprudencia, en un caso tengo leído que salió, le fue planteada una circunstancia muy similar de estas seguridades privadas que se ponen en las esquinas, ¿viste? Con casillitas y demás. No fundaron la agravante, o sea, no tomaron la agravante de fuerza de seguridad porque no revestía esa calidad, pero incluyeron otra agravante no prevista, fue llamativo la situación en particular, como poseía un arma de fuego, subsanaron la agravante por el hecho de que poseía un arma y no por... ¿tá? Pero la agravante específica, la que estamos viendo, que es la E, fue desechada porque no pertenecía a una fuerza de seguridad. ¿Bien? Bueno, y no me acuerdo ahora, ven, esto cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. El fundamento del agravante, sobre todo recuerdo la discusión parlamentaria, es que lo que quiso el legislador constitucional cuando reformó en el año 99 mediante la ley 25087 y estableció esta agravante, dijo que lo que se quiso proteger es el abuso en una situación de cercanía. Específicamente, lo que dijeron fue que querían que quedaran incluidos aquellos supuestos en los cuales el conviviente, no me acuerdo quién me hizo, el conviviente con la madre era quien abusaba sexualmente de una niña cuando éste se quedaba cuidándola y la madre salía a trabajar. A ver. El supuesto que planteó Cielo era. Claro, exactamente. Ese es el supuesto. Lo que pasa que Cielo fue una trampita de profesor viejo, no quería descubrir todas las cartas al principio. Ahora sí, esto de que no puedo ver todas las pantallas me vuelve más... me dice que hay 4 pantallas, peor todavía. Bien. Aquí vuelvo a decir, la víctima juega... ¿Tengo que qué? Apretás arriba donde hay varios cuadritos, te aparecen todos. Tengo miedo arriba a la derecha. Tengo miedo de apretar arriba y ¿sabes qué? Siguen habiendo 5 páginas. Yo veo los mismos, pero los que veo aquí son los que me pusieron la foto. Antes de irme voy a pasar más o menos, voy a volver a mirarlos a todos. ¿Está? Bien. No soy el malo, quédense tranquilos. Bien, a ver, el fundamento del agravante es esta situación. Juan, ¿qué pasa, Juan? Nada, para que ponga la cámara para que veas que estamos acá. Sí, está. A ver, aquí sí vuelvo a decir, el sujeto pasivo juega un papel fundamental, toda vez que requiere como elemento normativo que revista una edad determinada. Ya lo vamos a ver cómo juega la problemática de edad, sobre todo cuando veamos el tipo del 120. ¿Cuánto voy de clase, perdón? 45 minutos. 45 minutos, Manuel. ¿Vas bien? Sí, me falta un artículo y pico, te imaginas, nos vamos a quedar un ratito más. Bueno. Cielo, no salté el inciso C. Qué feo. Lo voy a dar y al final y te vas a ver por qué. Está bien, no, quería saber si yo no lo había escuchado o si lo habían pasado por... No. Claro. Quédate tranquila que te puede decir Juliana, porque puede salir como testigo mía, Juliana puede salir como testigo, que trato de no olvidarme de nada. ¿No?
No, no, es muy detallista, Manuel. Demasiado. Bien. A ver, bueno, perdón. Podríamos decir, desde el punto de vista general, que esta situación del sujeto pasivo, digamos que, si ya alguno que toma apunte o demás, podrían decir que es un sujeto pasivo calificado. ¿Por qué es un sujeto pasivo calificado? Porque solo puede ser sujeto pasivo una persona que sea menor de 18 años. Si es mayor de 18 años, la agravante. No. Y además, requiere una situación de convivencia. ¿Qué quiere decir? La ley exige que la situación, de hecho, debe darse cuando existe una relación de convivencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Otra de las circunstancias que requiere el agravante como elemento normativo del tipo, ¿cuál va a ser? ¿Qué les parece a ustedes? No escuché la pregunta. Bien. Vas a ser una muy buena abogada. Eso, no escuchar la pregunta te da tiempo para repensar lo que dije. Está perfecto. Bien, Josefina. Bien, Josefina. ¿La preexistencia? No. La convivencia. No. A los fines de que se dé el agravante como... La nocturnidad, no. No. Como elemento normativo, no. Que el sujeto activo conozca la edad de la víctima. Tiene que saber, no solo la convivencia, que se da, que es una situación fáctica, se da, conviven, ¿está? Debe saber... Pero si conviven, ¿no va a saber la edad? Sí, pero lo debe saber realmente. No, por eso tiene que ser un elemento objetivo para que sea imputable el delito, porque si no, incurre en un error, para mí un error de tipo, porque no conoce los elementos típicos del dolo. Me parece demasiado improbable que no conozca la edad, si es conviviente, preexistente del menor. Está bien, pero ese es un problema de hecho. Yo te tengo que específicamente hacer mención y salvedad de lo que requiere la norma. Es cierto y lógico desde un punto de vista, veo tus gestos, tus compañeros no creo que lo vean, pero sí, es cierto que debe darse y se da. Sí, tenés razón. Bien, otra de las situaciones que yo iba a tener y iba a tocar como agravantes, les dije a ustedes que es el tipo penal previsto en el artículo 124. Es cuando se da la muerte de la persona ofendida. El artículo 124 es un tipo penal calificado por el resultado. Y desde el punto de vista del bien jurídico, es un delito pluriofensivo, toda vez que además de la integridad sexual, protege la vida, y en este caso en particular, de forma subsidiaria. O si quieren, bien jurídico complementario. Y esto presten la atención, para la imputación del resultado mortal al sujeto activo es necesario que el riesgo que ha creado con su conducta dolosa cree un peligro y se realice efectivamente en la producción de la muerte de la víctima o sujeto pasivo. Y esa consecuencia, amenazada con una mayor pena, fíjense la pena prevista en el artículo 124, se encuentra agravada en el fin de protección de la norma. Estamos hablando básicamente de la estructura de imputación objetiva. ¿Está? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esta situación? La imputación del resultado al tipo subjetivo presupone en realidad que la muerte, y aquí calculo que más de uno va a empezar a preguntar, no forma parte del designio de la gente.
Porque si formara parte del designio del agente, la conducta no encuadraría en el artículo 124, sino que se desplazaría, bien Josefina, al artículo 80, sí, ¿viste? Si lo estuviera presente sería peor todavía. Se desplazaría al 87, que creo que ya lo vieron, ¿no? Claro. Sí, sí. No, agravantes no, vimos solo el inciso 1. No, el 167 lo vimos, José, cuando hablábamos del 165, la figura del latrocinio. Para ocultar otro delito generás la muerte del sujeto. Eso lo habíamos visto con... Tienen que ver, bueno, yo creo que con no ustedes... vimos el delito específicamente, digamos, no vimos los agravantes del 80, del 80 vimos la figura del latrocinio en comparación al 165. Latrocinio, muy romanista, para mi gusto, sí. ¿no? El latrocinio, me suena a un concepto... La figura leída de los textos, lo saqué de ahí, del 87. Sí, sí. Pero bueno, es texto, si se quiere, antiguo. A mí me gusta más homicidio en ocasión de robo. Homicidio en ocasión de robo. ¿Está? Que es la figura del 165. ¿Está? Bien. ¿Puedo hacer una...? Por lo tanto, para que encuadren el 124... ¿Quién está hablando? ¿Guadalupe? Guadalupe. Dale. Para que encuadren el 124, la muerte de la víctima no tiene que estar en el plan del autor, digamos. Exactamente. Podríamos decirlo así, lisa y llana. Hasta puede ser una... Mirá, hay jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, que admite que puede darse la muerte, o sea, esta situación, este bien jurídico penal complementario, puede darse como una consecuencia culposa. ¿Está? Perdón, que quede claro. Las figuras de los atentados contra la sexualidad, obviamente son accionarios dolosos por parte del sujeto activo. ¿Está? Lo que pasa es que se da una consecuencia que puede ser no querida o no tenida en cuenta por el sujeto. Como si la víctima por eso vuelvo a decir, una infección, por ejemplo. Podría ser. Hasta se podría plantear una problemática de concausa. Me viene bárbaro la palabra infección. Voy a dar tratamiento para que Cielo quede tranquila y vea que no me olvidé del inciso C. Profesor, antes que continúe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale, Fabiola. Disculpe que le interrumpa. No, a ver, no hay problema, me pagan para eso. Porque me quedó la duda entre el inciso S y el inciso B, ¿cuál sería la diferencia más allá de la edad del sujeto pasivo? ¿Habría otro tipo de diferencia? Perdón. También existiría una... Perdón, repetime la situación. Vos me estás hablando en cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia con él. Exacto, me genera mucha similitud con el inciso B, que también con el inciso B, permitime que me es más fácil en otro código. Sí, aunque no lo crean, tengo dos abiertos. En el inciso B, sí, está. ¿Cuál es tu duda? Claro, Ajá. por la situación de guarda que tiene el sujeto activo. Es que, por ejemplo, en el inciso que habla de cometido contra un menor de 18 años, requiere no solo la situación de que exista esa situación de franja etaria en la cual debe encontrarse el sujeto pasivo, sino además que requiere la convivencia. Por ejemplo, esa es la primera, me surge ahora como una gran diferencia. En cambio, en las del inciso B, no te requiere como situación determinante para la existencia del agravante la convivencia. Claro, o sea que lo amplía, digamos. No, prevé específicamente una situación determinada. Perfecto.
Bien. Por eso te dije, cuando empecé a hablar de ese agravante, te dije que el legislador constitucional había tenido en vista una situación específica determinada. Y una última consulta antes de seguir. El artículo 124. Sí. La víctima se tiene que morir específicamente por el ataque sexual. No necesariamente. Se puede morir, No por ejemplo, una pregunta. Si en medio del acto sexual se muere producto de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, claro, por eso a eso me refería. O sea, pero no está dado por algo que hace... No, si el fin... no, sí, puede darse. Sí, sí. Una situación accidental puede darse. ¿Está? Claro. Pero que tiene tener... Está bien la pregunta que me haces. Porque viste que yo te hablé de Por situaciones... ejemplo, el caso de María Soledad. Ella se murió en ese momento. Bueno, igual, Sí. o sea... Está bien, no leí Porque la cuando causa, la golpearon pero sí, ella ya estaba muerta. Porque cuando ellos la golpean, ella ya había tenido una falla multiorgánica. O sea, sí, ella ya estaba muerta. Sí, sí, sí. En este caso aplicaría el 124. Sí, pero mira, te voy a dar un ejemplo. Viste que trabajábamos cuando hablábamos de las lesiones, y yo hablaba con Pascual de esta problemática de lesión grave y gravísima. Además, vamos a suponer que una persona es sometida sexualmente por el sujeto activo. ¿Está? Sí. El sujeto activo abusa de la persona y esta persona, para impedir o para no seguir siendo abusada, se va. Con tanta mala suerte, esto lo estoy agregando yo y te doy ya una pauta, que pisa mal, qué sé yo, una baldosa, no sé, un escalón, pisa una piedra, no sé, qué sé yo. Se cae, se golpea la cabeza y muere. ¿Está? Sí. No se lo puede imputar de esa muerte. ¿Por qué? Claro. Porque es completamente ajeno a lo que él hizo. Bien, bien. Bien, vuelvo a decir, para que exista pero en la realidad el curso imputación causal... mortal, es necesario que el riesgo creado, escúchenlo bien porque es un problema de imputación, el riesgo creado con su conducta dolosa tiene que crear un peligro, reitero, tiene que crear un peligro y que ese peligro se efectivice directa y concretamente en la muerte de la víctima. ¿Está? Imputación objetiva, chicos, para subsanar toda esa problemática. ¿Mm? Sí, mi pregunta apuntaba más, digamos, a la línea fina entre la muerte del 124 y la muerte del 80, inciso 7, por crímenes causa. Ajá. ¿Qué requiere? O sea, es La como que muerte me parece muy ¿qué fina la requiere la línea. muerte? Sí, es muy fina. Por eso Por hay... eso, Juan, o sea, me parecía muy fina. Cuando Juan manifestaba la problemática entre el 80 y entre el 80 séptimo y el 165 es para hablar 10 horas. Si me toca a mí, calculo que estoy 3 días hablando de eso. Pero voy a tratar de darte respuesta a tu pregunta, Cielo. El 80 séptimo requiere una conexión intelectual en la realización. En cambio, aquí lo que requiere a los fines de la imputación es que el riesgo creado por la conducta dolosa respecto del ataque sexual que sufre la víctima cree un peligro y que ese peligro se concrete en la muerte. Basta con la creación de un peligro. En cambio, en el 80 séptimo, la conducta que despliega el sujeto activo es querida y aceptada sus consecuencias. ¿Está? Sí. Doctor, Lucas. entraría como supuesto de este peligro que usted menciona, una persona que es violada y luego de ello se suicida y deja una carta, por ejemplo, que el motivo es porque fue violada.
O sea, no es directamente dentro del acto. No, para mí no ingresaría. No. No, porque no hay... ¿Se podría relacionar con el primer agravante eso? Podría ser, esa sí se podría relacionar con un agravante de el inciso A. No pero, con el 124. Profe, pero en el caso que usted planteó, de que se cae con la baldosa, sí sería, ¿no? ¿Por qué? Porque el curso causal está ahí, la violó y después por producto de esa violación. No, por producto de esa violación pisó una baldosa y cayó y se mató. No, bueno, pero... Ese es el ejemplo de hecho. Mira, yo te voy a enseñar, se van a reír todos los que cursaron conmigo Penal 1. Siempre digo, no le agreguemos al hecho más situaciones que el hecho tiene, porque si no se hubiese muerto mi abuela, yo comería ravioles los domingos. ¿Ah? Yo te doy una situación de hecho, no le agregue. ¿Qué hubiese pasado si le vas agregando situaciones? Y si le vas agregando situaciones, muy probablemente cambie la situación de hecho. Ante el cambio de la situación de hecho, vamos a tener que resolver de manera diferente. Lo que pasa, doctor, que entre el 119, el supuesto A, y el 124, o sea, hay una muerte por medio y obviamente... No, que entre el 119 no te habla de muerte. No, por eso digo, pero digo, si alguien se... El 124 sí te requiere como dato objetivo y como elemento defensivo la muerte de una persona. Lo que sí te digo, para deslindar la situación de la muerte y no llevarla a un problema de concursalidad del artículo 55 o 54, no, en realidad sería, no, hay que ver si es una acción o varias acciones independientes, sería 54 o 55, es que en este caso del 124, la muerte no es la determinante y querida por el sujeto activo. No, señor. Lo que pasa es que en este caso en particular del 124, el sujeto activo con su conducta dolosa crea un peligro y esa concreción del peligro se ocasiona en la muerte. Podría entrar... pero por una situación o aditamento de hecho de creación de peligro. ¿Podría ser, doctor, el caso de Ángeles Rawson, por ejemplo? No sé, mire, yo no lo leí el caso de Ángeles Rawson. Lo único que sé es de los diarios. No leí ni pericia ni nada por el estilo. No, sí, yo tampoco. Claro, pero entonces, y perdón, y esto me voy a extender 2 segunditos. Trato de no verme, ¿cómo podría decir? Si no pude leer la causa, las pericias, la acusación fiscal y las defensas, trato de no emitir un parecer porque me parece que estoy faltando a la precisión dogmática, que me parece que... No, yo como para poner un ejemplo, yo realmente prendo la televisión y veo tantos especialistas en derecho penal que me llama poderosamente la atención. Es lo único que voy a decir. Lo que pasa es que yo como para poner un ejemplo del 119 con un agravante de muerte. Es que en realidad, si es el 119 con agravante de muerte, estamos hablando del 124 ya. No es lo que yo le decía, el 124. Es el 124. Claro, es lo que yo le decía. Si usted me lo dice así, con las características que usted me dice, podría darse la situación de 124. Claro. Sí, podría darse. Está bien. Pero si no me equivoco, la problemática de Rawson está todavía sujeta a revisión. No sé. Yo, en el caso de que él supuestamente la quiso violar y la terminó matando a la chica. Sí, por eso hay que ver la situación de hecho, porque puede darse la situación de que lo haya hecho para ocultar, agregándole una palabra, para ocultar la situación de ultraje contra la sexualidad, y ya quedaría desplazada la figura del 124 y pasaríamos a hablar del artículo 87. Yo por lo que tenía entendido no leí la causa, pero bueno, tiene que ver más con el 80, inciso 7, que con otra cosa. Por el tipo, fue para ocultar de circunstancia que se planteaba. Tampoco conozco, no quiero hablar del tema de no conozco, pero hablando de lo que venía hablando Cristina, me parece que íbamos por supuestamente la quiso violar, no pudo, la mató para que ella no pueda... Si es así de determinante y con estos datos
podríamos, remitiéndonos a Belzel, onticontológicos que me están dando ustedes, sería una conducta subsumible en el tipo penal del artículo 80 inciso séptimo. Veo tomando mate y me estoy desesperando, pero bueno. No, todavía no pude hablar del 120. Déjenme llegar. O lo vemos para otra clase. No, déjenme llegar al menos terminemos las agravantes, por favor, porque si no me van a echar a mí. Tengo 3 clases. Vos pediste que participen. Vos pediste que participen y participan. Sí. La verdad, estoy muy contento. Ya me habían dicho que participaban bastante, pero perdón, vamos a darle, a Cielo la tengo que satisfacer su necesidad de conocimiento y terminar al menos el C, porque bien me dijo, pero perdón, se te está escapando un agravante. Sí, tenía razón, pero lo hice adrede, podríamos decir. Vos fijate que el inciso C, que es este bello inciso discutible, si se quiere, cuanto el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, partícula conjuntiva, ¿tá? No solo requiere eso y además requiere y hubiera existido peligro de contagio. ¿Está? La pregunta a hacer, hay discusiones, hoy se dan todavía, con las reformas no fueron subsanadas. Algunos critican la exclusión de esta agravante en el primer párrafo porque admiten que puede darse esta situación en particular sin necesidad de que exista ¿cómo se llama? Sin necesidad de que exista algún tipo de actividad que implique un grado de proximidad mayor, como lo requiere el inciso segundo y el inciso tercero. ¿Está? Hay otros autores que dicen que la razón que fundan la exclusión de la hipótesis del primer párrafo están dadas porque las enfermedades que contempla esta situación en particular se caracterizan por ser el contagio a través de una actividad sexual, y esta forma de transmisión supone, al menos, algún tipo de acceso carnal. Esos son los que entienden que ese es el fundamento por el cual ha quedado excluido la figura básica y si quedan subsumidas las del segundo y tercer profe, párrafo. en el C hay peligro y en el A no, es de resultado. O sea sí, que, pero para algunos, pero te estoy dando, a ver, nobleza obliga, yo te tengo que dar las dos posiciones para que vos puedas el día de mañana sostener la que te parezca más acorde a lo que vos pensás. Cito, Dona no encuentra explicación por la cual se eliminó, se eliminó como agravante el primer párrafo. Él dice que tranquilamente puede darse que una persona que tenga este tipo de enfermedades pueda contagiar mediante las conductas descritas en el primer párrafo. ¿Está? Eso lo opina Dona. Otro, Arocena, te dice que no. Mirá, como requieren algún tipo de actividad sexual de mayor proximidad, ese es el fundamento por el cual el legislador constitucional ha dejado aparte a este tipo de agravante. ¿Está? ¿Entendés? Podemos estar de acuerdo con una y otra. ¿Me preguntás a mí concretamente? No voy a escapar de la situación en particular. Siendo un elemento normativo del tipo, y por el principio de legalidad, y por el principio de especificidad, me parece que la postura de Arocena es la correcta. Que el legislador, en este caso el legislador constitucional, entendiendo esta situación en particular, ha dejado fuera el inciso primero del artículo 119, la agravante contenida en el inciso C. ¿Está? Pero te tengo que dar la otra. Puede no satisfacerte. ¿Bien?
No es que no me satisfaga. O sea, no entiendo por qué se plantea esta discusión, porque, o sea, si el del C es solamente peligro, no tiene nada que ver con el resultado. Si hay resultado, yo calculo que no sería, entonces, no se subsumiría ahí. Entonces, vuelvo a hacerte la misma pregunta. Entonces, ¿qué opinas vos? Lo que yo opino es que es una discusión que no tiene sentido. ¿Ah, sí? Porque, fíjate lo que dice el C. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. Claro. Exacto. Entonces, por consiguiente, puede darse el agravante y si el sujeto activo comete la conducta descripta en el inciso primero del artículo 119, no se aplica el agravante. Se le aplica la pena básica establecida en el párrafo del artículo 119, primer párrafo, siendo tautológico. En cambio, si comete alguna de las conductas establecidas y previstas en el 119, segundo y tercer párrafo, y se da estas circunstancias, ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro, se agrava la figura. ¿Entendés? Cabría si supiere, si tuviera conocimiento de que padece una enfermedad sexual grave. Es decir, ¿qué pasaría si desconoce que es portador? Si desconoce, no se da el agravante. El resultado requiere dos situaciones. Requiere el conocimiento efectivo y requiere la existencia de peligro de muerte. Algunos, por ejemplo, para terminar de ida y vuelta con Roque, por eso algunos requieren la existencia de un peligro concreto, no de un peligro abstracto. ¿Tá? Es una figura de peligro concreto el agravante. Claro, profe, porque si no en ese caso pone un preservativo y nos contagia. Un preservativo que es una forma de evitar contagios de enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Viola digamos, genera un abuso sexual con acceso carnal, y no la transmiten el peligro concreto porque las probabilidades son de 99% según la estadística, o 98% en la posibilidad de contagiarse con preservativo. Anticonceptivo, no habría un peligro concreto en ese caso. Jamás existiría. No existiría el agravante en ese caso. No. Estaríamos dentro de la figura básica. Igual, o sea, el agravante se da de violaron, encontraron al violador, pero además el violador tiene conocimiento de que es portador de una enfermedad sexual grave, y encima hubo un gran peligro. A ver, cuando surge una violación, igual siempre se le da la pastilla del día después y se le hace un protocolo a la víctima. Toma una base. No planteemos circunstancias fácticas. Tratemos de mantenernos dentro del grado normativo. Es que la discusión se está dando por algo que, o sea, es muy particular justo este inciso. Sí. Muy particular. Muy específico a un suceso que acontece, digamos, un acontecimiento particular con ciertas características. Si algo cambia, como por ejemplo lo que yo te da el ejemplo preservativo, ya el inciso pierde sentido, digamos, ya no es el agravante. Pero justamente por eso es importante. Claro, es importante analizar el hecho, digamos, es muy difícil analizar una situación sin el hecho concreto. Gonzalo, quédate tranquilo. Andá, no lo doy, el 120 lo doy la clase que viene. Dale, terminamos con esto. Doctor, una consulta. Yo tengo pregunto por el hecho de que si llega, si no importa. No, dale. Váyanse, tienen razón, soy yo el que hablo de más. No pasa nada, yo pregunto nada más. Pero bueno, no te rías, Juli, por favor. No queda bien que me ría. Vayan. El que se tiene que ir se va. Ya está. Un placer haber estado con ustedes. El que se quiere quedar se queda y lo terminamos. Termino los agravantes, ¿ok? Con esto llego. Vale, nos veremos la semana que viene. Juan, a ver, que nos quede claro. ¿El fundamento de la agravante es importante? Sí, vamos. Estás no solo buscando
o queriendo un resultado que está prescripto desde el punto de vista normativo, que va en contra de la libertad sexual de una persona, sino además, siendo sabedor de una situación de propagación, mirá vos, en estos tiempos, de propagación de una posible, probable, casi con un grado de certeza bastante importante, que vas a propagar, o le vas a transmitir, no que vas a propagar, le vas a transmitir una enfermedad, vamos, es importante. Y respecto de la discusión que teníamos con Roque, es también importante. Mirá que a mí me llevó tiempo darle la vuelta. No te quiero dejar de reconocer esa situación, porque yo en un principio decía, ¿cuál es el fundamento por el cual dejan afuera? Si se puede contar, puede haber alguna situación que pueda darse el contagio en un abuso sexual, sí. ¿Cuál ha sido la situación? Y después me planteé algunos temas que tienen que ver ya con la parte general del derecho, con las normas y con este principio de legalidad, que es un valladar que uno no puede permitir, voy a volver a palabras de Zaffaroni, que este dique de contención tiene que servir de algo, porque si no, vamos, entra todo. Perdón, doctor. Recién una compañera dijo de la pastilla del día después. Bueno, yo tengo a mi hija que es médica, la tengo acá al lado mío y está escuchando la clase, y ella me dijo que ante la duda lo que se dan son pastillas antirretroviral de emergencia, que no se da la pastilla del día después. Se sepa o no se sepa si es HIV positivo o cualquier enfermedad conforme al inciso C, es lo que se da. Me parece perfecto. Ojalá que sea así, y ojalá que sea así y que se le brinde a todos. Al menos lo que le enseñaron y a las guardias. Es como lo que hacemos nosotros. La problemática, más de uno se debe reír, la problemática entre el ser y el deber ser. Yo desgraciadamente les doy el deber ser. Por ahí en criminología me siento un poco más libre y hablo del ser, y no tanto del deber ser. A ver, y por último, quiero decir, hasta luego, gracias. Para seguir con la discusión de Roque, yo siempre hago lo mismo, Roque, agarro a uno y entro a discutir, soy un pitbull, ¿está? No mido más de 1,60 m, o sea, me encanta pelearme con alguien. A ver, con esta situación, ¿es un delito penal calificado por el resultado? Sí, delito penal calificado por el resultado y de peligro concreto. ¿Está? En tanto que la ley requiere la creación de un efectivo peligro. Esta es la razón característica de la figura. ¿Por qué? Porque reclama un juicio, si se quiere un juicio ex ante y ex post. A ver, ex ante para determinar la peligrosidad de la acción, y ex post para juzgar la concreción de ese peligro. ¿Está? Por enfermedad de transmisión sexual, ustedes tienen el conocimiento, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas de transmisión sexual, podríamos decir que son la sífilis, toda la problemática gonocóquica, los herpes, el papiloma, no me sale el otro nombre, les pido mil disculpas, el VIH. HPV se llama. Virus de papiloma. Exactamente, sé que hay vacunas y son, por suerte, gracias a Dios, son están, ¿cómo se llama? En el calendario y deben darse de forma gratuita. Es un tipo penal subjetivo y está integrado por este elemento cognitivo, que es lo que hablábamos con mi amiga Adriana. El sujeto debe conocer la existencia o que tiene esa enfermedad y que con su accionar la va o la puede transmitir. Les pido mil disculpas porque me había prometido llegar al 120, no llegué. Prometo la clase que viene, en la medida